continuamente está conquistando cosas, lugares, personas, situaciones, espacios, conquistando. La conquista es una característica. El antónimo de conquista es conformarme con lo que tengo. Pero por algo el Señor Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué está hablando? De una, por así decirlo, una conquista, ¿verdad? Una pesca más allá, es buscar a donde todavía no está, que vaya y llegue el reino de Dios. Y en esta conquista de uno mismo, lo planteé por algo que Jesús dice en el libro de Marcos. Lo voy a leer y si ustedes ven que yo bajo la vista es porque aquí abajo tengo unos apuntes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, Marcos 8:34 nos dice la Biblia que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero que todo, la invitación de Jesús es completamente voluntaria. Si alguno quiere. Aquí nadie está obligando a nadie. El evangelio de Jesús no es impositivo. Es si alguno quiere. Pero si alguno quiere, entonces sí hay demandas. Sí hay algunas condiciones o algunas características que van a tener que cumplirse. Si alguno quiere, entonces va a tener que aprender a negarse a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es aprender a decirnos no a las cosas que nosotros sí queremos hacer. Entonces, es una contradicción contra nosotros mismos. Pero allí es donde comienza el Evangelio del Reino. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que la cruz no es ni la suegra, ni la esposa, ni una enfermedad, sino que en el tiempo de Jesús, alguien que cargaba una cruz era un condenado a muerte. Y el Señor está hablándonos de eso, que si nosotros queremos ser parte del reino de Él, entonces debemos considerarnos condenados a muerte. Nuestra carne está condenada a muerte. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo al Señor. Ahora, ¿por qué o le puse como título La conquista de uno mismo? Pensando un poco en que lo más difícil para conquistarnos es nosotros mismos. Ya algunos siglos antes de Jesús, por ejemplo, Platón decía, la conquista de sí mismo es la mayor de las victorias. El gran filósofo griego. Y uno de sus discípulos, Aristóteles, también decía, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos. Ya que la victoria, decía Aristóteles, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Considero más valiente al que conquista sus deseos que aquel que conquista a sus enemigos. Entonces es un gran desafío y uno dice, ¿por qué uno tiene que conquistarse a uno mismo? ¿Por qué uno tiene que, como si fuera avasallarse a uno mismo y conquistar cosas que si no las conquistamos quedan a la deriva, queda bajo otro tipo de gobierno? Y un poco para explicar esto, quiero hacer una pequeña introducción acerca de los enemigos que nosotros tenemos. Nosotros, como creyentes, tenemos por lo menos 3 frentes, 3 enemigos a los cuales tenemos que enfrentar y batallar. El primero es el diablo, Satanás. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo, lo repito nuevamente la cita, Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que frente a este primer enemigo, frente al cual tenemos que enfrentar, que es nuestro enemigo, que es el diablo, ya hay una solución. Dice que el que nació
otra vez, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Así que tranquilo, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, si usted pertenece al reino de los cielos, el diablo Satanás nada puede hacer en contra suya. Y mire que el diablo, dice el apóstol Pablo, que tiene maquinaciones. Y la palabra maquinaciones es un término, creo que lo entendemos bien, incluso pensando en una máquina, ¿verdad? Que produce continuamente, una máquina que en serie está produciendo continuamente maneras, en el caso del diablo, maneras de dañarnos. Pero ninguna de las maquinaciones del diablo nos puede tocar a los que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, usted está blindado, por así decirlo. Usted está cubierto. No hay problema. Con el primer enemigo, entonces, para los hijos de Dios no hay problema. El problema es si en esta noche, en esta sala, hay alguien que todavía no sabe si es hijo de Dios. Alguien que todavía no está seguro de su salvación eterna. Alguien que todavía no entregó a Jesús. Allí sí hay un problema. Está en peligro de muerte. Yo quiero decirle que al final de esta charla, seguramente junto con Robert, vamos a tomarnos un momento porque queremos dar una oportunidad para todo aquel que no recibió a Jesús en su corazón, de que lo pueda recibir y que pueda experimentar este nuevo nacimiento, este entregarse completamente a las manos de Dios. Cuando eso pasa, el maligno no te toca. Entonces, el primer enemigo ya lo podemos tachar porque no nos puede tocar el diablo Satanás a los que son hijos de Dios. Un segundo frente al cual nosotros tenemos que enfrentar como un enemigo es el mundo. Y cuando hablamos de la palabra mundo, ustedes saben que en la Biblia, por lo menos, hay 3 acepciones para entender lo que la Biblia habla cuando menciona mundo. Lo primero es el mundo tierra, planeta, ¿verdad? Cuando Jesús dice, por ejemplo, en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Allí la palabra mundo se refiere a la tierra, ¿sí? No te pido, le dice al Padre, que a estos discípulos míos los saques de la tierra, pero sí los guardes del mal. La segunda acepción para la palabra mundo es el sistema, ¿verdad? El sistema mundano, que es un sistema impregnado por el pecado, infectado por el mismo infierno, que siempre tiende a desagradar a Dios. Es un sistema de muerte, es un sistema maligno, el sistema mundano. Cuando Juan, pero ya en las cartas, dice, no amen al mundo, no se está refiriendo a la tierra, se está refiriendo al sistema, ¿sí? Al sistema mundano. No amen al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La tercera acepción de la palabra mundo es gente. Cuando el Señor, o Juan, nos cuenta en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa vez se está refiriendo a la gente, ¿sí? Gente. Dios ama a la gente, que tanto que envió a su Hijo unigénito. Pero el segundo frente que yo quiero hablarles es el mundo, refiriéndome a la acepción de sistema mundano, de sistema de vida anticristo, antidios, antivida, un sistema de vida que va contrario a lo que Dios pide que vivamos. Y nos dice en el libro de Juan 16:33, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, tierra, tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, refiriéndose al sistema. Jesús venció el sistema. Y los que seguimos a Jesús también tenemos la posibilidad y el poder de vencer el sistema mundano. No tenemos que comenzar a tiritar cuando hablamos del sistema mundano. Si Pablo hubiera tiritado por el mundo, refiriéndose al sistema mundano, nunca hubiera estado caminando por Atenas
visitando todos los templos de los dioses atenienses y descubriendo que hay un templo para el Dios no conocido. Pero él, como sabía en quién creía, no le tenía miedo a ese sistema mundano establecido en Atenas. Nosotros podemos confiar en Jesús, que él ha vencido al sistema mundano. Y si Jesús lo venció, todo lo que Jesús logró, nosotros lo disfrutamos también. Por algo la Biblia dice, ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Jesús logró eso, nosotros lo disfrutamos. La Biblia dice que Jesús ha sido ahora hecho Señor y Dios de todas las cosas, heredero, y nosotros coherederos juntamente con él. Jesús lo consiguió, nosotros lo disfrutamos. Jesús venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo. Y también la Biblia nos dice, esta es nuestra fe, que ha vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra fe? La fe en Jesucristo. Podemos vencer al sistema mundano. No le tenemos que tener miedo ni pánico al sistema mundano, a todas las propuestas abortivas que hay. Sé que en Argentina están enfrentando estas situaciones, o problemas por la sexualidad explicada en esta asignación de género, una locura total, y es parte del sistema mundano. No tenemos que temerle a eso, al contrario, tenemos que encontrar razones para explicar nuestra fe. Es decir, que al segundo enemigo, recuerden, el primer enemigo es el diablo, ya está, que Jesús lo venció y no nos puede tocar a nosotros. Segundo enemigo, el mundo, Jesús lo venció, nosotros también podemos vencerlo, al sistema mundano. Pero hay un tercer enemigo, y es en el cual esta noche estoy centrando, que es nuestra carnalidad, que somos, por así decirlo, nosotros mismos. Es la concupiscencia que genera nuestro hombre interior, que está impregnado por la desobediencia y rebeldía de Adán. Entonces, este tercer frente, que soy yo mismo, que es mi propia carnalidad, entonces sí, se constituye en un enemigo que está muy cerca mío. Y es tan difícil batallar contra uno mismo porque lo tenemos adentro, porque lo tenemos que luchar con nosotros mismos todos los días, que no puedo dejarme a Santiago ahí colgado y caminar en el hombre nuevo completamente, sino que como estoy en este estuche todavía, como estoy todavía inmerso en este tipo de vida, que es la vida de todos los humanos, impregnada por la rebeldía de Adán y Eva, por esa razón yo tengo que aprender a conquistarme a mí mismo. Y nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:4, porque nuestras armas, de la milicia que nosotros tenemos, no son carnales, 2 Corintios 10:4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestra carne comienza ahora a funcionarnos en contra cuando nosotros queremos agradar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago? Lo que pretendo hacer bien resulta que me surge o que se me torna imposible o dificilísimo hacerlo. Y lo que no quiero hacer, lo que me propuse dejar, justamente eso es lo primero que hago. Allí es donde se constituye este tercer enemigo que les hablo, que somos, por así decirlo, nosotros mismos. Pero tenemos que aprender a traicionarnos a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. De esto se trata la negación, la autonegación que el Señor nos hablaba cuando decía, si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que aprender a negarse a sí mismo. Tendrá que aprender a conquistarse a sí mismo. Tendrá que aprender a batallar contra los mismos deseos que salen de sí mismo. En eso constituye la autonegación. Pero el Señor nos ha dado
espíritu de dominio propio. Nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Justamente el dominio propio es para aprender a dominarnos a nosotros mismos. ¿Saben que hace un tiempo vi una imagen en internet de un perrito? Y resulta que el perrito, la misma cola del perro se convertía en su correa, ¿sí? No sé si lo vieron alguna vez esa imagen, si no, trato de ser gráfico. La misma cola del perrito se convertía en la correa que ataba su cuello. Y esa era una manera gráfica de explicar lo que es el dominio propio. ¿Sí? La misma cola del perro se convierte en la correa que lo domina. El dominio propio no es algo externo a nosotros, es un espíritu que Dios nos ha dado. Espíritu de dominio propio, si tú eres hijo de Dios, tú lo tienes. Te fue dado, te fue otorgado, de poder, de amor y dominio propio, la posibilidad de dominarte a ti mismo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, por eso lo digo, que algunas veces yo le prometo al Señor, Señor, yo nunca más me voy a enojar de esta manera. Nunca más le voy a responder a mi hijo, a mi hija o a mi esposa de esta manera. Señor, te lo prometo ahora y me arrepiento. Y bueno, hasta lloro también. Y después, cuando aparece la próxima discusión, ¡pam! Lo primero que sale, esa ironía tan propia de los argentinos, esa ironía de decir, ¿viste? De decirle las cosas en la cara. Pero cuando aprendemos, cuando estamos desarrollando nuestra vida espiritual, nuestro hombre interior, según Cristo, comprendemos que nos ha sido dado el poder para autodominarnos, para dominar nuestra carnalidad, dominarnos a nosotros mismos. Y eso no es cosa fácil. Admiro más, decía Aristóteles, aquel que domina sus deseos que aquel que domina a sus adversarios. En el libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 25, dice que Pedro, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Se acuerdan cuando estaba disertando junto a Félix? Estaba interesado en la palabra del Señor. Y lo hacía venir de tanto en tanto a Pablo para que le contara y le hablara de Cristo y del Evangelio. Pero cuando le habló, mire por qué cosas se escandalizó Félix. Se escandalizó cuando le habló de la justicia. Que eso no es tema para esta noche, pero ahí investíguelo usted. Cuando le habló del dominio propio, allí se escandalizó. Félix, no, ¿cómo? ¿Cómodo? ¿Qué es esto de dominio propio? Yo no puedo. Pero lo que pasa es que el dominio propio ocurre cuando se nos da ese poder. Dice el Señor que el Espíritu de Dios ha sido dado con estas características: dominio propio, poder y amor. Y no nos fue dado espíritu de cobardía. Así que mire, Félix se escandalizó cuando le hablaron del dominio propio. Y muchos se escandalizan también cuando te dicen, vos podés hacerlas, podés dejar de pecar, podés dejar de decir malas palabras, lo podés hacer. Podés controlar tu vista, porque como la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia también nos habla acerca del deseo de los ojos, del deseo del corazón. El apóstol Juan lo nombra, pero podemos aprender a dominar esas cosas. Y cuando aprendemos a dominar eso, entonces alguien podría llegar a escandalizarse y decir, no, esto sale de mis posibilidades y de lo que yo logro hacer. Pero la Biblia dice que nos fue dado espíritu de dominio propio. Así que el dominarnos
a nosotros mismos es parte de nuestro ejercicio como disciplina espiritual. Hay disciplinas espirituales que tenemos que aprender a ejercitarlas. Y dicho sea de paso, la palabra discípulo tiene una misma raíz etimológica que la palabra disciplina. En otras palabras, un discípulo es aquel que logra disciplinarse, que entiende las disciplinas espirituales. Y una de las disciplinas espirituales es esta, aprender a dominarse uno mismo. Y la conquista de uno mismo se trata del dominio, por ejemplo, de la lengua. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El dominio de la lengua es una de las características más evidentes del dominio propio. Pero yo no te estoy hablando del dominio de la lengua solo para no decir malas palabras, sino ¿qué dices ahora frente al coronavirus? ¿Qué dices frente a la pandemia? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo frente a las dificultades económicas y financieras propias de este tiempo? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Allí es donde estoy apuntando con este dominio de la lengua. No solamente el no decir malas palabras, porque creo que la mayoría somos aquí creyentes en el Señor y por descontado decimos, bueno, no utilizamos palabras malas. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por Jesús. Nuestra mente está siendo renovada continuamente. O sea, se cae de maduro que ya no decimos malas palabras. Pero el del dominio de la lengua que te estoy hablando es qué opinas cuando te hablan del coronavirus. Uy, no, sí, uy, no, nos va a venir un lío tremendo ahora. Ahora sí que vamos a morir todos. Y sí, vamos a morir todos. ¿Cuál es el problema? No, pero que este virus que anda por ahí, ay, que no salga, que no, cuidado con esto. Y hay una especie de adoración al coronavirus. Porque de lo que más hablas es de lo que más te interesa y de lo que terminas adorando. Entonces, ¿qué habla? Tampoco es cuestión de decir, no pasa nada, porque no podemos ser así, no podemos evitar y ser irrealistas de las cosas que pasan. Ahora, frente a esta realidad, tenemos dos opciones. Como dice un amigo mío, vieron que aquí en la Florida siempre hay huracanes, todos los años hay huracanes. Y los huracanes son vientos terribles, ¿no? Y lluvia, y eso vuelan los árboles, y como esos programas que ustedes ven, los techos también vuelan, bueno, así. Me dice, pastor, ahora que viene este problema de coronavirus, cuidado con lo que hablemos. Él me decía, dice, yo me estoy cuidando con lo que hablo. Porque cuando vienen los huracanes tenemos dos opciones. O nos escondemos en un sótano o salimos a plantar molinos para generar energía. ¿Se da cuenta? Frente a las dificultades de la vida, frente a los problemas de la vida, tiene dos opciones usted. O se larga a llorar junto con los demás o se pone una fábrica de pañuelos. Se da cuenta que la lengua tiene mucho que ver cómo reaccionamos con las cosas comunes de la vida. Me gustó Néstor Pinto cuando él habla de su sobrina y se está en coma y se quedó callado ahí, jovencita, 25 años. Wow, un impacto fuerte. Pero, ¿qué vamos a decir de ahora en más? Uy, no, pero ¿cómo hacer? Y poner a sumar dificultades a la dificultad. O aprender a dominar nuestra lengua y orar como oró Robert y decir, Señor, es tu voluntad y sobre todas las cosas está tu soberanía y tienes poder para hacer todo. Dios tiene poder para que cuando terminemos esta sala de Zoom, Néstor llame y diga, mire, ¿sabe qué? Mi sobrina se despertó, está mejorando. Dios tiene poder para hacer eso. Pero ¿qué elegimos decir? Allí está el dominio de nuestra lengua. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que aprender a dominar? Tenemos que aprender a dominar lo que pensamos.
La sobreinformación, estamos en un tiempo difícil del coronavirus, ¿verdad? Pero la sobreinformación también es perjudicial. Cuando te informa de más, viste que todos los canales te hablan del coronavirus. A la hora que tú prendas un canal, te están hablando del coronavirus, que cuántas cositas tiene, que cuántos se murieron, que cuántos se contagiaron, pero pocos te hablan de las cosas buenas que están saliendo, de cuántos se han recuperado, de cuántas cosas están pasando buenas en el mundo. Eso es parte de la noticia también. Pero te hablan todo el tiempo del miedo. Yo vivo aquí en Estados Unidos y sé las noticias que pasan en Argentina, porque yo también miro televisión argentina. Y yo veo que allá todo lo que pasa en Argentina es que en Estados Unidos hay un descontrol total, de que hay carpas hospitales por toda la ciudad, de que la gente está cayendo muerta en la calle, que Trump es un loco. Y bueno, es lo que veo de la televisión argentina. Y te digo, los canales tienen que vender. Por eso recurren a eso. Pero acá quizá estamos más tranquilos que en Argentina. Eso está pasando en un solo lugar. Quizá una sola persona cayó muerta, hay una sola carpa que gracias a Dios el hijo de Billy Graham, Franklin Billy Graham, tiene esta entidad, ¿verdad? Que esas carpas que usted ve ahí en el parque de New York, de Nueva York, eso es de su organización. Él pone esas carpas y él pone toda esa, bueno, no él, sino toda la organización. Yo también doy dinero para eso, para que se puedan hacer esas cosas. Samaritan Purse, que es una fundación que él tiene y pone todos los médicos y las camas y todo. Bueno, todo eso está ahí. Pero es un solo lugar. Pero lo que te hablan es, entonces cuando tus pensamientos los dejas cabalgar solos, son incorrectivos. Nuestros pensamientos son incorrectivos, son insaciables, son ilimitados. No es que si tú no le pones freno, los malos pensamientos terminan haciéndote pecar, terminan haciéndote dudar de todas las cosas. Por eso es una de las cosas que también tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos armas que no son carnales sino espirituales para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabés que algunas veces cuando yo noto que algunos pensamientos míos están medio descontrolados en mi mente, es como un caballo desbocado que tengo acá adentro algunas veces? No sé si alguna vez vieron un caballo desbocado, es un peligro para todos y para él. Es un caballo que no tiene control de nada. Si los pensamientos los dejas de esa manera, te van a dañar. Pero en ese momento yo tomo esta palabra, la recuerdo en mi corazón y digo, Señor, tú me diste la capacidad de dominar mis pensamientos frente a toda esta información, todo este pánico que hay por el coronavirus. Yo algunos días y en algunos momentos me postro delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, ayúdame a dominar estos pensamientos. Y los traigo así, mire, ¿se acuerdan de cuando éramos chicos? Bueno, quizá en Argentina hasta ahora lo hacen, de traer así, de la oreja, así traigo mis pensamientos. No quieren venir a postrarse delante del Señor. No, quieren seguir su propia ruta, su propio camino, pero los traigo así. Santiago, lo que estás pensando, ahora lo venís a poner en obediencia a Cristo y vas a obedecer la palabra de Dios y vas a creer que ninguna peste tocará tu morada y vas a creer que el Señor te va a socorrer y a sustentar aún en los momentos más duros de tu vida y de tu sociedad. Lo vas a creer, ¿entendiste? Yo mismo, a mí mismo, mis pensamientos los traigo de las orejas para que aprendan a obedecer a Cristo Jesús. Esas son las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Es parte de aprender a dominarnos nosotros mismos. Ahora, quiero solamente mencionar por arriba. Roberto, vos me decís cuando cortamos, ¿sí? Voy a mencionar solamente por arriba algunas cosas que te pasan
cuando te aprendes a dominar a ti mismo. Primeramente, hay un dolor interno. Esa es la primera característica cuando te aprendes a dominar a ti mismo. Hay un dolor interno. Dice Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y sabéis que el dominarse a uno mismo, la autonegación, produce dolor. Porque es ir en contra de lo que tú quieres hacer. Es una gran contradicción, una batalla interior y produce dolor. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, Romanos 12:2, dice, presenten vuestros miembros como un sacrificio vivo delante del Señor, que es vuestro culto racional? ¿Sabes qué me llama la atención? Y no sé cuántos se han criado en el campo, pero el que se crió en el campo me va a entender más rápido que aquel muchacho de ciudad. Porque el sacrificio vivo, aquí, a mí me trae esta imagen. Es muy diferente cuando vos criás una gallina y le pones nombre y la acariciás, pero de pronto tenés que hacer una sopa. Esa gallina tiene ojos y te va a mirar y te va a decir, no me mates. No, ¿cuánto tiempo estuve contigo? ¿Y ahora me vas a hacer sopa? No. De eso se trata el sacrificio vivo. Los chicos de ciudad van a comprar pollo al supermercado en una bandejita como si fuera plástico, porque no le vieron el ojo a la gallina, porque no le vieron la expresión al chancho cuando lo mataste y te gritó, ¿entendés? Y vas a comprar costillitas de cerdo como si fuera un pedazo de plástico. No tienen ningún problema. Hay personas que no tienen ningún problema de comer costilla de cerdo si la compran en el Walmart o en el supermercado. Pero si tienen que matar un chancho y comer esas costillas, ahí sí, porque lo vieron sufrir al chancho. Tu carnalidad y mi carnalidad, mi hombre interior, cuando lo ofreces en sacrificio, también habla. La carne te habla y te dice, Santiago, escúchame, son tus gustos, es tu proyecto de vida, Santiago. ¿Cómo vas a ofrecer esto al Señor? Santiago, pero si esto es lo que te gusta hacer a vos, ¿cómo vas a prohibirte algo que es parte que te gusta de tu placer? Pero cuando te aprendes a decir no, te va a provocar un dolor interno. ¿Se entiende? O mejor dicho, ¿me explico? Bueno, esa es la primera característica. La autonegación te va a provocar dolor. Pero la segunda cosa es la incomprensión de los incrédulos. Cuando tú te aprendes a dominar a ti mismo, vas a sufrir la incomprensión de los incrédulos. Primera de Pedro 4, 3 y 4. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos, es decir, a los que te acompañaban antes, haciendo, y mira, no me dejes solo, yo hice estas cosas, bueno, no todas estas, pero hice algunas de estas cosas, no me dejen solo, ¿sí? A estos, a los que te acompañaban, les parece cosa extraña que ahora no corras con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Disolución quiere decir relajación de vida y costumbre. Ahora, correr contra la corriente es una de las características de lo que aprenden a dominarse a sí mismos. Pero el hecho de correr contra la corriente te va a ocasionar la incomprensión de los incrédulos. Hay amigos que te van a decir, ¿pero qué ahora te haces santito? ¿Pero qué eso ahora, Francisco? ¿Que ahora no venía a emborracharte con nosotros?
O que ahora no querés venir a mirar unas películas medias raras, ¿sí? Unas películas que tengan imágenes y, dicho sea de paso, yo no miro películas porque me quedo dormido, nunca me ha gustado el cine. Pero ahora todas las películas tienen un problema con esta de la homosexualidad, es terrible. O sea, es algo, y sexo expuesto, es una cosa de loco. Yo digo a los hermanos, mejor, ¿por qué no hacen una cosa? Miren otra cosa, hay documentales de Discovery, no sé, miren otra cosa, no se puede, o pásenla, ahora tenemos posibilidad esa, ¿verdad?, de pasar con el control remoto, ¿viste? Pasar esas imágenes, porque es terrible lo que está pasando ahora. Yo, gracias a Dios, no tengo tengo por otro lado otras cuestiones con las cuales luchar, no se crean que no, pero sí. Pero con las películas no tengo problema, me quedo dormido. Pero la gente que antes te acompañaba, o mejor dicho, que tú también acompañabas en su estilo de vida pecaminoso, mundano, ahora que aprendes a controlarte a ti mismo, te va a ultrajar. No vas a ser comprendido por ellos. Algunos te van a dejar, algunos se van a burlar, pero es parte de aprender a dominarse a uno mismo. La otra cosa, la última característica que pasa cuando uno aprende a dominarse a uno mismo, es que te vas a aprender a ser fuerte interiormente para resistir las tentaciones. ¿Se acuerdan de Sansón? Que algunos le dicen Sansón. Bueno, Sansón era fuerte por fuera, pero muy débil por dentro. Era un hombre que tenía un carácter muy débil, era explosivo y era fuerte. ¿Se acuerdan que él nació para ir en contra de los filisteos? Y es lo que hizo toda la vida, e incluso hasta el momento de su muerte. Pero al momento de ejercer su dominio propio, le faltó fuerza. Nos dice Jueces 16:6, nos cuenta, dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Para ser dominado. La dominación del hombre interior o la ejerce cada creyente o te la ejercen los demás. O te la ejerce el sistema del mundo. O te la ejerce el mismo diablo. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. La mejor manera de entender el dominio de nosotros mismos es mirar lo que hizo Jesús. Jesús, cuando él estuvo en su momento más crítico, que fue en el huerto de Getsemaní, una crisis que el Señor tiene, dice que en Mateo 26 nos cuenta, versículo 37 en adelante, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando al Padre, le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces lo leemos rápido a esto, pero acá hay una crisis de Jesús, o hay algo que Jesús tiene que resolver consigo mismo. Porque evidentemente, por lo que él dice, podemos deducir que él está diciendo, Padre, ¿no encontraste otra manera de hacer las cosas, de redimir al mundo? ¿No habrá alguna otra opción, algún otro recurso que podamos hacer con tal de que yo no pase por esta copa? Cuando el Señor dice está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, le está diciendo eso, le está diciendo, si fuera por mí, esto es terrible. Estoy sintiendo una angustia y una tristeza que no la sentía antes, algo que incluso que me lleva hasta el mismo punto de la muerte. Es tremenda la presión que tengo. ¿Y cómo será la presión del Señor que tuvo que soportar en ese momento? Que los vasos sanguíneos de su frente se rompieron por el estrés por el cual él estaba pasando. Dice que grandes gotas
de sangre, sudor como de sangre, sangre como de sudor caían de su frente a tierra. Un estrés terrible estaba pasando el Señor. ¿Por qué? Porque estaba luchando contra sí mismo. Ahí no estaba luchando contra el diablo, no estaba luchando contra el sistema mundano, estaba luchando contra sí mismo, contra su propia voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el mejor ejemplo que encontramos de dominarnos es al mismo Señor. En el momento antes de ofrecerse en sacrificio, el Señor lucha contra sus propios deseos o sus propias alternativas y termina diciendo: Padre, yo te cuento esto porque, estoy parafraseando, te cuento esto porque es algo terrible, casi que no aguanto, es tan presionante este estrés que siento, algo que invade, algo que va más allá, pareciera de mis fuerzas, pero te lo cuento porque es mi Padre. Pero sobre todas las cosas, quiero decirte que estoy dispuesto a obedecerte, aunque me cueste vivir este momento. El dominio de ti mismo. Ahora, para concluir, me gustaría que tú te mires, y yo también lo estoy haciendo. ¿Qué cosas en mi vida todavía no estoy dominándolas para Cristo? ¿Qué cosas, algunas de mi vida, todavía están cabalgando como caballo desbocado? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de actitudes todavía en mi vida están demostrando que hay un descontrol total del dominio de mí mismo? Porque esa será la respuesta que tendremos que darle al Señor en esta noche. Porque el Señor, cuando habla, cuando se dirige a nosotros con una palabra, con un mensaje, no lo hace por verborrágico, no lo hace porque por hablar solamente, sino para despertar en nosotros una respuesta a su palabra. Y me gustaría que nos tomásemos un momento para reflexionar, para pensar. Porque el Espíritu Santo en nosotros quiere hacer que Cristo se vea cada vez más en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de enfrentar las situaciones que cada uno vivimos. Quisiera también orar al Señor. Yo quiero responderle al Señor lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Hay cosas que no las voy a decir de manera pública porque son privadas mías, se las responderé al Señor también. Pero ahora me gustaría orar al Señor juntos. Pero también me gustaría que en esta oración puedas enfrentarte con el enemigo más difícil que tienes. No es el diablo, no es la suegra, no es el mundo, eres tú mismo. Son tus propios deseos, tus propios pensamientos, tus propios yo creo, tus propios, pero a mí me gusta, tus propios, pero yo había pensado que, tus propias opiniones son las que ahora están en juego. Ahora se te mueve el piso de tus propias convicciones incluso. Pero cuando venimos a depositar todo a los pies de Cristo y a decirle: Señor, todo lo que soy, lo que tengo, lo que opino, lo que yo sostengo, incluso lo que creo, te lo vengo a depositar a tus pies para traerlo a obediencia a ti y para que me ayudes a autodominar mi hombre interior, mi ser, mi conducta. Entonces, allí van a ocurrir milagros, van a ocurrir bendiciones, va a haber un crecimiento exponencial en tu vida, la gente va a empezar a ver que hay una diferencia abismal entre lo que eras y lo que eres ahora, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en el dominio de nosotros mismos.
Oramos al Señor, el Señor está en medio de nosotros. Esta reunión es espiritual, el Señor está aquí y Él nos ayudará esta noche. Señor Jesús, esta noche te damos gracias. Primeramente por tu palabra que abre ojos, que ilumina nuestros caminos adelante para que no tropecemos, porque es una lámpara, es una luz que alumbra y nos ayuda a vivir. Señor, gracias por advertirnos y enseñarnos acerca del dominio de nosotros mismos. Y confesamos en esta noche lo que dice tu palabra. Yo no tengo espíritu de cobardía. Yo no soy un cobarde ni frente al coronavirus, ni frente a las situaciones financieras que en todo el mundo están ocurriendo. Mi finanza y mi vida no depende ni de Fernández, ni de Trump, ni de nadie, solo de ti. Por eso no tengo espíritu de cobardía, tengo espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Señor, y en esta noche yo estoy delante de ti para enfrentar el enemigo más terrible que tengo. Y está aquí cerca mío, soy yo mismo, en mi carnalidad. Pero vengo a enfrentarla en el nombre de Jesús. Y todo deseo desordenado lo vengo a traer a obediencia a ti, Señor. Todo pensamiento recurrente, pero desordenado y que me lleva a la desobediencia, lo vengo a traer como un rehén de guerra para que se arrodille delante de ti, para que te obedezca de una vez por todas. Santiago, te hablo estas palabras en el nombre de Jesús. Vas a aprender a obedecer a Dios. Vas a obedecer a Dios en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en tu manera de mirar. Porque he determinado que mi vida es de Cristo Jesús. Todos los proyectos tuyos, Santiago, te hablo a ti mismo, todos los proyectos tuyos ahora vienen a estar a los pies de Cristo. Y si son de la voluntad de Dios, seguirán. Y si no son de la voluntad de Dios, no van a pasar. Señor, en esta noche, Señor Jesús, venimos a decir lo que el salmista dijo: bendice alma mía Jehová. Es una orden de comando adentro mío. Bendice alma mía a Jehová. Adora al Señor Santiago. Obedece al Señor Santiago. En esta noche nos rendimos delante de ti, Señor. Haz de nosotros como tú quieras. Padre, en el nombre de Jesús, venimos para que nos enseñes a dominar nuestro hombre interior, a traerlo a servicio y adoración solo a ti. Gracias, Señor, por estos hermanos maravillosos que esta noche han prestado sus oídos para oír esta palabra. Te pido que les bendigas a cada uno, que profundices esta palabra como semilla caída en un terreno fértil y húmedo, y que florezca y dé grandes frutos para ti. Bendice a los hermanos que has puesto como organizadores, coordinadores, pastores, ancianos de la iglesia, para que bendigan a la iglesia. Te pido que les ayudes y les fortalezca. Y una vez más, oramos por la sobrina de Néstor. Señor, tu poder es ilimitado y tu soberanía se cumplirá inexorablemente. Pero por misericordia venimos a pedir para que tú obres en la vida de esta muchacha y manifiestes tu gran poder y amor a la familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nos has dejado con muchos pensamientos, Santiago, y yo quisiera, sin agregar a lo que compartiste de la palabra de Dios, el primer punto que tocaste, dijiste respecto del diablo, y que aquellos que tenemos a Jesucristo como Salvador, el enemigo no nos toca.
Y la pregunta es para todos los que hoy estamos acá, si hay alguien que todavía tenga temor de que el diablo le pueda tocar por no tener la seguridad de haber entregado su vida a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Así como vos contaste tu testimonio y que el Señor, siempre hay una frase que utilizo, que los caminos que transitamos en la vida para conocer a Cristo hemos tenido diferentes eslabones de partes que nos llevaron hasta entregarnos al Señor. A mí también me genera emoción de que un muchachito tan jovencito como era yo haya utilizado el Señor una palabra que Él puso para que el Espíritu Santo después trabaje sobre tu vida para que pudieras llegar a entregarte a Cristo. Habías hecho los pasos. Quizás hay muchos de los que están acá que han hecho los pasos en su vida, de saber casi toda la Biblia, decir textos de memoria, dormir con una Reina Valera de almohada, pero haberse bautizado, un paso de testimonio, pero no tener a Jesucristo nos lleva lamentablemente a la condenación eterna. Y en este caso, este primer punto, no solamente que el diablo le toca, sino que el diablo lo va a llevar a la condenación eterna. Y esto se cambia, este primer punto cambia totalmente cuando nos entregamos a Jesucristo. Y entonces, como dice el libro de Efesios, el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa presencia de Dios en nuestras vidas, que quiere llenarlo todo y en todo, para quitar temores, quitar dudas, es preciosa cuando le entregamos nuestra vida a Él. Por eso, si hay alguien de aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, todo lo que nos ha compartido Santiago de lo maravilloso que pasa en aquel que ya tiene a Cristo y que utiliza las herramientas que son brindadas por la presencia del Espíritu Santo viviendo en la vida de uno y no dejándonos guiar ni engañar por el maligno, ¿sí? Él quiere hacer pretender que nos puede tocar, que nos puede dominar, que nos puede dirigir. Y que intenta hacerlo alrededor, no puede entrar en mi vida, pero intenta hacerlo alrededor. Entonces, solamente llegando a los pies de Jesucristo, nosotros no convertimos a nadie, pero si escuchás la voz del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. Y como dijo Santiago, hemos estado orando mucho por este tiempo, que ya llega a su fin. Pero que nuestra vida también va a llegar a su fin. ¡Qué triste! Dice la palabra de Dios que aquellos que mueren sin Cristo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O decir, como decía Esteban cuando él va siendo apedreado, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. O sea, él veía la gloria, los golpes de las piedras que lo llevaban a la muerte, no eran dolorosas por la presencia y la mano del Señor que lo llevaba para su misma presencia. Entonces, yo quiero dejar este pensamiento. No sé en qué lugar de tu vida estás. Y sí quiero hacer una pregunta, Santiago. Ahora en este momento vamos a dar un lugarcito para que se le pueda hacer preguntas a Santiago. Sí quiero hacerte una pregunta, Santiago, que a mí me cuesta a veces encontrar respuesta. Vos decías, cuando identificamos aquellas cosas con las cuales estamos luchando, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no las identificamos? ¿Qué pasa cuando sabemos que hay cosas con las cuales tenemos que luchar, pero no las puedo identificar? ¿Qué hacemos? Bueno, yo no tengo la respuesta de todo también, aviso, ¿sí? Pero solo voy a esbozar esto. Todos tenemos un punto ciego, ¿verdad? Todos tenemos algo que no alcanzamos a ver. Y eso va a ser siempre así.
Pero por algo el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay veces que uno reacciona sin querer, pero esa reacción que se constituye en un pecado o en una reacción, digamos, por así decirlo, no es la mejor, es producto de otras cosas. Y para eso, solamente un ejemplo. Había un amigo mío aquí, argentino, mendocino él, y se muda, ¿verdad? Entonces todos nosotros fuimos a ayudarle en la mudanza. Y aquí se alquilan, se rentan unos camiones para hacer las mudanzas y bueno, resulta que el primer mueble que llevamos al camión, lo llevamos entre todos y mi amigo se sube al camión y lo acomoda por allí atrás. Y cuando está bajando, era un día que había una cierta llovizna, se resbala acá y pega con el codo en el pavimento y allí terminó todo para él. La mudanza se la terminamos de hacer nosotros. Yo decía, qué vivo que fuiste vos, ¿eh? Nos llamaste para la mudanza, te caíste y te hicimos toda la mudanza gratis. La cuestión es que, bueno, se quebró un huesito por aquí, o no sé qué cosa, no sé si es hueso, qué será, pero la cuestión es que estuvo como 4 meses con el brazo inmovilizado. Y en la casa de él hacíamos reuniones, nosotros le llamamos grupo de crecimiento, pero son, no sé, células, grupos familiares, no sé cómo lo conocerán por allí. Entonces, ya cuando él estaba mejor, yo llego a la casa, me abre la puerta y él de alegría me quiere abrazar. Pero ya se había olvidado del dolor, pero había un movimiento que se ve que cuando lo hacía le dolía todavía. Y cuando me quiere abrazar, lo que hace es cerrar el brazo tan fuerte que me pegó acá, así como una trompada, y en vez de abrazarme, ¡pum!, casi me noquea. Entonces, de aquí saco una enseñanza. Su deseo era abrazarme, pero como había cosas irresueltas en su codo, terminó dañándome. Nosotros muchas veces nos pasa eso, que hay veces que discutimos con alguien, le respondemos mal, pero el problema no está en la palabra mal que respondí. El problema es que hay algo adentro que todavía no se ha resuelto. El problema es que hay un huesito que todavía duele y queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. No sé si le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado algunas veces, tratando de hacerle un chiste a mi esposa, resulta que se arma una discusión. ¿Por qué? Porque el chiste me lo entendió mal o lo dije mal, no sé, que si se ríen de mí o se ríen de ustedes, pero no me dejen solo, ¿sí? Así decía, aquí en Neustadt decía así, no me dejen solo. Bernardo Neustadt decía así, no me dejen solo. Bueno, voy a esto, que muchas veces nosotros hacemos cosas que por ahí no nos damos cuenta que son desagradables incluso al Señor. Pero el problema no es solucionar esa situación, ese puntual palabra o puntual acción, sino también revisarnos delante del Señor y decir, ¿hay algo adentro que yo tenga, Señor, que poner en tu presencia, que deba sanar en mi interior, que deba abrir? Porque cuando, esta es la segunda cosa que quería esbozar. La primera es esa, que cuando hay cosas irresueltas adentro nuestro, terminamos dañando a los demás. Lo segundo es que nosotros, a medida que nos acercamos a la luz, más imperfecciones vemos. Y ahí está la segunda cosa, digamos. Hay veces que nosotros hacemos cosas que están mal ante el Señor por el simple hecho de no acercarnos más a Él. Pero cuando nos acercamos más a Él, nos damos cuenta de las imperfecciones que tenemos. Entonces, como dice la Biblia, el que es santo se santifica más todavía, porque se acerca más a la luz, se ven más las imperfecciones. No sé si responde a la pregunta, Robert, pero son esas respuestas largas
que dicen muchas cosas y por ahí no responden nada, pero por ahí No, ayudan mucho. yo diría, no, sí, la verdad que me diste una respuesta bastante importante. Lo único que le voy a pedir a mi hijo David, que está por ahí, que deje mover su cabecita así, diciendo sí, sí, sí. No, ¿él es el psicólogo? Sí, él es el psicólogo, ¿viste? A mí me parecía, mirá, lo vi, me dije, este me está estudiando. Bueno, David, un abrazo grande, Dios te bendiga. Gracias. bueno, no, lo que sí me diste una respuesta importante es que cuando vemos esa reacción, creo que es muy importante en ese momento, Señor, vos sabés dónde está la raíz de estas reacciones. Exacto. Entonces quizás irnos en oración ante su presencia y decirle, Señor, vos sabés la raíz digamos, de este fruto malo. Pedir y clamar al Señor y orar específicamente para que Él haga el cambio, la sanidad en aquello que está generando esa reacción, porque la piña que te ligaste fue por algo que no estaba terminado de sanar. Sí, David. Sí. Que me parece que en la línea de lo que venía planteando Santiago, por ahí está bueno empezar a pensarlo desde nosotros mismos, ¿no? Porque a veces le decimos, bueno, Señor, te entrego, pero también como que sacándomelo de encima a veces. Al menos yo, ¿no? A mí me pasa de que a veces tengo que analizar hasta qué punto le estoy pidiendo a Dios ayuda y hasta qué punto me estoy sacando de encima la responsabilidad personal de alguna situación. Que me parece que en el ejemplo que traías recién aparece mucho de eso, ¿no? O sea, que cómo ir manejando de alguna manera y analizando ese límite. Tremendo. Si hay más preguntas, con todo gusto y libertad de hacerlas. Solamente o levanten la mano o desmutense un segundito y ahí hacen la pregunta. Yo tenía una pregunta en particular. A mí la verdad que me sorprendió la idea de hoy. No, me gustó ese punto de cómo descartar los dos primeros enemigos. Y me hacía pensar en si uno traslada eso a la vivencia de la iglesia, preguntar a Santiago, ¿no? A ver si por ahí lo pensás de esta manera. Si la iglesia muchas veces no está más, o si nosotros estamos más preocupados por echarle la culpa a algunas cosas al sistema del mundo, que de hacer un mea culpa de cómo nos acercamos en las situaciones, ¿no? Me hacía recordar a mí en la facultad cuando recién empecé a encontrarme con las teorías de género y me espantaba, ¿no? Y no sé hasta qué punto me espantaba realmente la teoría o que el otro pensara distinto a mí, ¿no? Entonces digo, bueno, hasta dónde también Dios no tuvo que trabajar en mí, Él, aprendí a soportar que el otro puede pensar distinto, ¿no? Y a veces siento que como iglesia hacemos eso, le echamos la culpa al sistema mundo de cosas que en realidad son más bien nuestros propios puntos ciegos. Entonces no sé si es muy rebuscado o si por ahí se puede aplicar de esa manera. Bueno, creo que se cuenta una historia de que había una vez uno, no sé si ustedes tienen ujieres en la iglesia, ¿quién es el hermano que recibe? ¿Cómo le llaman? El hermano que, no sé, que da la... Néstor o Javier. Los porteros. Néstor o Javier. ¿Cómo le llaman? Los Los porteros. porteros, que están en la puerta. Los porteros. Había un portero una vez que lo encontró al diablo llorando. El diablo se había ido a un costadito ahí de la iglesia, estaba llorando el diablo, y vieron que los porteros son gente de bien, siempre quieren que esté todo el mundo bien, e incluso le fueron a llevar una servilleta al diablo para que se limpiara, ¿verdad? Y va y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y el diablo le dice, lo que pasa es que todo el mundo me echa la culpa a mí. Y esa es una de las cosas por las cuales no asumimos las responsabilidades. Le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y resulta que alguien que engaña a su esposa dice, el diablo me tentó. No fue el diablo. Fuiste vos.
no, lo que pasa es que mis amigos, vos sabés cómo es el mundo. No, no tiene nada que ver el mundo. Es uno. Cuando nosotros tengamos que dar cuenta de nosotros en la evaluación final de las vidas, este tipo de excusas no están presentes, no son viables. Porque el Señor nos dio espíritu de dominio propio. Y me interesa, o me llama la atención, porque lo nombra espíritu de dominio propio. Así podría decir, no, el Señor les ha dado la capacidad de dominarse, pero esa palabra espíritu tiene una connotación como más espiritual. Dice espíritu, ¿verdad? Pero una connotación así como sobrenatural. A eso me refiero, algo que no es parte de nuestra naturaleza. O sea, en nosotros mismos nos cuesta mucho dominarnos a nosotros mismos. Yo conozco gente que tiene fuerza de voluntad y logra cosas, y cuando quiere dejar de fumar, deja de fumar, y cuando quiere adelgazar, adelgaza, y cuando quiere dejar de engañar a su esposa, deja de engañar. Conozco ese tipo de personas. Pero hay algo que es espiritual y es sobrenatural, pero ya no fue dado a nosotros. Entonces, escudarnos en el diablo, o en el espíritu del mundo, o en mis amigos, o en que mi familia se acostumbra a esto, o a que en mi casa o en mi familia yo tengo esta costumbre y así lo vamos a hacer. O en lo que sea, ¿verdad? Cada uno sabe para dónde va a disparar. Pero creo que cuando no asumimos nuestra responsabilidad, no estamos siendo fieles al Señor. Porque el Señor hará lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer todo lo natural. Y hasta que nosotros no hagamos lo natural, Dios no hará lo sobrenatural. Es decir, yo enseño, esto es algo que lo aprendí o que mejor dicho, le encontré la vueltita hace poco para que me entienda la gente. Yo hablo de reciprocidad. El Señor es recíproco para todo. Él dice, vos te acercás, yo me acerco. Hay reciprocidad, ¿verdad? Si vos haces un paso, yo hago un paso. El que me busca, me va allá. El que no me busca, no me halla. El Señor es recíproco. Si ustedes perdonan, yo los perdono. Entonces esa reciprocidad habla acerca de nuestra responsabilidad. Mientras hagamos nuestros pasos naturales, es decir, vamos a suponer, el que tiene problemas con la pornografía, ¿verdad? Algo que, para hablar claro, el 80% de los varones en las iglesias aquí en Estados Unidos miran pornografía, o han mirado, o tuvieron ese problema. Y es algo que quizás es común, y no hay que escandalizarse de eso. Hay que hablarlo. Porque si no lo enfrentamos, nunca lo vamos a solucionar. Pero la cuestión de la pornografía, el Internet no tiene la culpa, ni Claro, la empresa telefónica, ni tiene la culpa tu esposa, porque, no sé, engordó o porque ya tiene arrugas. No tiene la culpa Bill Gates. No, yo tengo que asumir mi culpa, mi responsabilidad. Y mientras yo no asuma mi responsabilidad, Dios espera. Lo sobrenatural no vendrá hasta que yo haga lo natural. ¿Y qué puedo hacer natural? Estoy poniendo un ejemplo acerca de la pornografía, ¿verdad? ¿Qué es lo natural que yo puedo hacer para enfrentar la pornografía, por ejemplo? Bueno, lo primero que puedo hacer es quizás limitarme el Internet. Quizás no poner la computadora en un lugar visible en casa. Quizás no ir con el celular al baño. Quizás es contarle a un hermano mayor de la iglesia, a los ancianos, a los pastores de la iglesia, el problema que tengo, ¿verdad? Ni Robert ni Néstor se van a escandalizar por algo así, porque es parte de la vida y hay que solucionarlo. O sea, lo humanamente posible yo tengo que hacer. Y tengo que establecerme metas. Tengo que decir, bueno, yo hoy, Señor, hago esto, pero también voy a tomar esta determinación. Hay muchos que si tienen este problema u otro parecido,
muchos van a tener que empezar a borrar contactos de su celular porque esos contactos no son de bendición. Hay muchos que van a tener que bloquear a personas porque hay relaciones que no van, contactos que no van, personas que no van, hay páginas de internet que no se tienen que visitar. Pero entonces cuando yo hago lo humanamente responsable, mi parte, allí es donde aparece lo sobrenatural de Dios. Porque tengo que comprender esto, que por más que yo haga todo, lo humanamente posible, si no está lo sobrenatural, se pierde todo de vuelta. Pero lo sobrenatural vendrá solo si yo hago lo natural, lo que a mí me corresponde. Cuando éramos jovencitos con Santiago, había una frase que utilizábamos cuando hacíamos el recreo largo en el Colegio Morris, Tiempo, sí. en la reunión de oración, decíamos, hagamos lo posible y Dios hace lo imposible. No sé si te acordás. Eso decíamos, hagamos lo posible, y lo posible sabíamos que teníamos que clamar en oración, lo posible era que teníamos que tener de nuestra parte todo, y lo imposible lo iba a hacer el Señor. Eso a mí me quedó me hiciste recordar cuando dijiste esto, a esa frase, y me llevaste en el tiempo. Mirá que dice, tuve años de kilómetros. Tenés buena memoria, está bien del Alzheimer, está bien. No. Ahora, mirá, una cosita. Yo miro acá en la pantalla, hay algunos jóvenes, y yo les invito a que tomen decisiones atrevidas frente a las situaciones de la vida, atrevidas para el Señor. O sea, hay que jugarse. Porque Dios hará lo sobrenatural, lo que quizás tú tienes miedo, el Señor lo hará de todas maneras. Así que creo que tenemos todas las herramientas para poder ser victoriosos. Y si llegáramos a fracasar de manera frecuente, creo que es culpa de nosotros, no es culpa del Señor, ¿verdad? Y muchas veces también tenemos que corregir algunas oraciones. Muchas veces decimos, Señor, cámbiame. Y allí hay que tener cuidado, porque el Señor dice, ¿qué me estás pidiendo? O sea, que yo te cambie. Porque el mismo, en la Biblia encontramos que dice tantas sentencias que nos dejan ver que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Sí? Dejen ya la pasada manera de vivir. No le tengo que pedir al Señor que me cambie. Tengo que actuar con las herramientas que tengo y el Señor me dará lo sobrenatural. Pero esto de pedir que así como con una varita mágica, ¡ping! Y ya. Y mucho, para quienes no sepan, lo digo ahora, que ya pasó todo, yo soy de un corte pentecostal. O sea, Robert sabe, yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. Pero, y le agradezco que usted esté aquí y me soporte todavía. Pero en la iglesia pentecostales pasa esto. La gente pasa para que vos le impongas las manos. E incluso algunos se caen, otros lloran. Y piensan que después de eso van a cambiar. Y yo le digo, pará, yo no tengo las manos mágicas. Sí, acá lo único mágico es Disney, yo les digo. Acá en Disney sí, que yo acá estoy a media hora de Disney. Lo único mágico que hay acá es Disney. Lo demás, como dice mi pastor, que es Carlos Velar, él dice, en el reino de Dios hay un 10% de inspiración y 90% de transpiración. Es decir, no hay nada mágico. Si tú quieres cambiar, no va a ser mágico, no va a ser porque te ore, no sé, el hermano que más tú admiras. No va a ser porque una luz del cielo pum, te encandile. Va a ser cuando decidas comenzar a tomar tus decisiones, a hacerte responsable, y el Señor, cuando te vea hacer eso, va a empezar a dar todo lo sobrenatural y vas a ver que las cosas van a funcionar. La verdad que son hermosas las cosas que estamos compartiendo. No sé si hay más preguntas para hacer. Quiero decirte que dentro de los que están, no sé si identificaste, está Guillermo Centurián. Ah, sí.
¿Qué haces, Guille? No lo vi. Hola, aquí te veo. ¿Qué haces? Pero tú estás joven. ¿Qué haces, Santiago? Hola, Roberto. Hola a todos. Gracias por darme la bienvenida. A Guillermo lo estuvimos tomando la palabra el otro jueves pasado y bueno, nos enseñó muchísimo y disfrutamos ese tiempo. Así que también entre los que están, te cuento, Santiago, que estaba un primos míos, que está Dani y Yajaira, que son de Córdoba. Bueno, nos gozamos también de que ellos estén con nosotros en este tiempo, ¿no? Bueno, quiero saber si hay más preguntas para Santi. Pobre, lo estamos bombardeando, pero bueno. No, está bien, está bien. Después le voy a pedir la fórmula a Guillermo, a ver, y a vos también. ¿Qué se inyectan ustedes para...? No les pase el tiempo a ustedes. No. Son las esposas. Son las esposas. Eso es lo que... Voy a tener que hablar con la mía, ¿eh? Sí, porque la mía está fallando. Y eso que los tres soy el más viejito, ¿eh? No, se te ve muy bien, Santiago, se te ve muy bien. Gracias. Estaba esperando que me dijeras eso, mira. Por eso lo dije. No, de bien. Justo antes. Un gusto. Gracias, bueno, hermanos, ¿hay alguna pregunta más que querramos hacer a Santiago en este tiempo? Bueno, parece que están todos en silencio. No, la mía no es una pregunta, sino pensaba en todo lo que se compartió, ¿no es cierto? Y tiene que haber una actitud de nuestro corazón de poder cambiar, ¿no es cierto? Nosotros siempre hablamos con Roberto y si vienen muchas personas a hablar con nosotros y nosotros podemos dar un consejo, poder orar muchísimo por esa persona, pero si no hay una actitud de corazón de cambiar, no lo va a poder lograr, ¿no es cierto? Una actitud de corazón de poder nosotros primeramente cambiar y poder, nosotros no somos también, necesitamos también oración de los hermanos, oración de cada anciano, oración de cada iglesia, ¿no? Y también somos personas necesitadas de oración. Yo pensaba más y redondeaba todo esto, que si no hay una actitud de corazón de poder cambiar, no lo vamos a poder lograr. No lo va a poder lograr nadie. Solamente las herramientas lo dio el Señor allí en la cruz, lo dejó y nos ayuda con su Espíritu Santo y nosotros tenemos que tener esa actitud de poder querer cambiar nuestro corazón, ¿sí? Eso no me quería agregar en todo lo que se dio y la verdad que fue un momento muy, muy lindo de poder compartir la palabra de Dios. Siempre nosotros decimos en nuestra congregación que nosotros, cada hermano que abre la palabra de Dios y abre la boca es palabra de Dios. Y nosotros eso lo pensamos siempre y sabemos que viene de la palabra de Dios y viene de Dios queriendo hablar a nuestros corazones. Si nosotros abrimos nuestro corazón y lo guardamos en nuestro corazón, es porque la palabra de Dios hace así efecto en nuestra vida, ¿no? Y aprovecho a agradecer a nuestro hermano Santiago de todo lo que nos trajo y fue de mucha bendición para mí y para mi familia. Estoy yo acá, me veo yo, estaba mi hija a mi lado, se fue ya, pero atrás de la cámara está mi esposa que está en cama, está con fiebre, y están mis hijas también atendiéndola, así que bueno, estamos todos escuchando la palabra de Dios. Gracias por todo, ¿sí? Gracias por abrirme esta oportunidad también. Que Dios bendiga a tu familia, que se recupere rápido, ¿sí? Que Dios sobre allí también. Amén. Bueno, Santi, no sé si hay alguna otra pregunta más que quieran alguien hacer. Y bueno, queda abierta si el Señor permite que vengas para Argentina y que ibas a estar bastante cerca de acá, bueno, que vengas a visitarnos en nuestra congregación y poder compartir, bueno, ahí sí esperemos que para ese momento te podamos dar un abrazo, un codazo, sí. O un codazo. Sí, sí. Algo, con los pies, no sé, algo. Cabezazo. Algo. Y qué bueno es recordar, y para los que son jóvenes también, lo bueno que fue cuando nosotros fuimos jóvenes,
el tener amistades, en este caso la amistad que yo tuve con vos, con el Guille, que nos ayudaron a mantenernos hablando el idioma que nos guiaba hacia el cielo. Teniendo a Jesucristo como Salvador, pero teniendo compañías que nos fueron de bendición. Y qué bueno es que hoy estemos juntos, así de esta manera, alentándonos unos a otros para conocer más del Señor. Tomamos notas de todo el mensaje que nos compartiste y nos llevamos muchas cosas que son para poner en práctica, no solamente para ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que, bueno, no sé si alguien más tiene para decir algo. ¿Alguna pregunta? O calle para siempre. O calle para siempre. Sí. Bueno, perdón, respondiendo a lo que me decía, para mí ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y también cuando uno conoce a la gente, vos me hablabas de tu iglesia, bueno, ahora tengo caras para poder identificarlos y orar al Señor juntos, y les animo a que continúen la obra del Señor más allá del coronavirus, como nunca en otra situación. Hay mucha gente que necesita una palabra de consuelo, de ayuda, una palabra del cielo, y hay mucha gente que está a punto caramelo para el reino. Así que es cuestión de que tomes el celular, ya que no puedes salir, sé que tienes esa dificultad en Argentina, tomas el celular o te contactas con alguien, pero lo importante es poder extender el reino. Amén. Continúen trabajando allí, sé que también lo hacen con otras tribus o lugares, o comunidades. Bueno, que el Señor les abra puertas más grandes todavía, que el Señor les bendiga y que ustedes puedan ver de acá a unos años la cosecha del esfuerzo de hoy. Que el Señor les amplíe, les multiplique y puedan gozarse en la presencia del Señor, viendo la cosecha que le vamos a entregar al Señor, la cosecha del Señor también. Claro. Nosotros somos simples trabajadores en el reino. Bueno, si no hay más nada, le voy a pedir a Néstor, no sé si estás con audio bien, que pueda terminar este tiempo con una oración y también orando por Santiago y también orando por, bueno, sé que lo... Hola, hermano. Sin que te lo diga. Parece que Johnny quiere... Llega la pregunta. Para que Johnny quiere... Tenemos una pregunta antes, parece, no sé si es Johnny o es Cintia, pero me parece... No, ella pasó de moda ya. Santi, te contamos. Resulta que Cintia, que es la esposa de Jonathan, a ella sabe hacer preguntas interesantes, pero se ve que la tiene amordazada Jonathan. Johnny no la deja hablar. No. Soltala. Che, Johnny también puede tirar una buena pregunta ahí. A ver, dale, Johnny, dale. Dale, Johnny. Al cuello, Johnny, al cuello. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Bueno, porque la pregunta de mi esposa siempre es, ¿no es cierto?, si algún día vamos a amar de esa forma que dice en 1 Corintios, ¿no? Amar de esa forma, 1 Corintios 13, de esa forma que dice la preeminencia del amor, ¿no es cierto? Si algún día vamos a amar de esa forma, siempre estamos hablando de este tema con ella y ya también lo expresamos en una reunión una vez. Si algún día vamos a amar de esa forma, así completamente, en nuestra carne, ¿no es cierto? O directamente, yo digo que esa forma, ella dice que es imposible de amar, ¿no? Que todo lo sufre, que todo no tiene envidia, que todo eso, transformarlo en una sola cosa es imposible, ella me dice, y me está convenciendo de que es imposible de que amemos de esa forma. Y yo estoy ahora creyendo de que, bueno, cuando estemos realmente en la presencia de Cristo, vamos a amar de esa forma real, digamos. Y bueno, esa es una parte de lo que ella siempre dice, ¿no? Mi pregunta es, ¿y cómo podemos amar, así como Cristo amó a su iglesia, cómo podemos amar de esa forma a nuestra esposa? Porque muchas veces decimos, sí, te amo, sí, esto, pero muchas veces nuestras obras no son, digamos, como esa obra sacrificada que hizo
Jesucristo, ¿no? Por su iglesia, por su esposa. Suavecita, Jonathan, ¿eh? Johnny, bueno. Perdón, ¿se escucha, verdad? Ah, bueno. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Nadando. Así que empezá a amar pareciéndote en esas características, y si lo lográs o no, lo importante es que cada vez más nos parezcamos a Jesús en su amor. Si lo logramos o no, es anecdótico casi. Lo más importante es la actitud del corazón y el deseo de hacerlo. Porque si vamos a esperar para comprender todas las cosas, para terminar amando como debo amar, nunca voy a empezar a amar. Es decir, hay que amar e ir corrigiéndonos, incluso en el amor matrimonial. Si tú la amas ahora a tu esposa de la manera que Cristo la ama, te felicito. Pero te aseguro que de acá a 5 años, vos y tu esposa hagan haber cambiado tanto que vas a tener que modificar, porque ya tu esposa no va a ser la misma. Ya va a haber crecido, hay situaciones nuevas en la vida. Yo siempre cuento esto, mi esposa es sobreviviente de cáncer. Fue cáncer del seno, un cáncer fuerte, y cuando ella le hicieron quimioterapia, bueno, fue un momento muy difícil que tuvimos que vivir, como 3 años así. Ella se le cayó todo el pelo, se puso flaquita. Así que imagínense, era todo una situación, además de todo un cambio hormonal que le provocaron las quimioterapias. Y evidentemente, la Valeria, que así se llama mi esposa, la Valeria de hoy es muy diferente a la Valeria que yo conocí cuando me puse de novio. Entonces, si yo amo a mi esposa hoy, es porque aprendí a amarla incluso con los cambios de la vida, incluso con los cambios de circunstancias. Ya ella sigue siendo hermosa como siempre, pero su manera de reaccionar, incluso no su temperamento, pero tampoco quiero meterme en estas cuestiones que David me va a corregir y no quiero ser corregido en público. Dice la Biblia que me tenés que llamar en privado, ¿sí? Y ahí me corregís. Digo, bueno, pero ella tiene reacciones ahora que son diferentes a las de antes. Algunas son mejores, casi todas son mejores. Pero digo, amar, como la vida no somos máquinas, entonces el amor también lo tenemos que ir acomodando a las circunstancias. Ahora que tenemos al esposo en la casa todo el día, antes te acordás que lo querías tener todo el día, y que por qué venís tarde, y qué pasó, que te extraño, y ahora que lo tenés, no tenés algo que hacer por ahí, ¿no? A ver, ¿por qué no se va el coronavirus así, el viejo se va de la casa? ¿Verdad? Pero lo amás. Pero hay que aprender a amar ahora en tiempo de coronavirus, que es diferente a como amábamos antes. Entonces, tratando de traer un poco un comentario a la pregunta de Johnny, no hay que preocuparse, creo, en mi opinión humilde, no hay que preocuparse tanto en pretender amar perfectamente, sino en aprender a amar poco a poco. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo yo voy a aprender a nadar? Nadando. Me tengo que tirar a la piscina, no puedo aprender por un curso, ¿verdad?, online a nadar. Tengo que ir a un lugar donde hay agua y tirarme. Y el amor es lo mismo. Es decir, hoy soportaré menos. Bueno, pero yo sé que el amor lo soporta todo. Entonces mañana tengo que buscar la manera, ¿cómo puedo hacer para soportar a esta que me habla todo el tiempo, que no se calla? ¿Cómo hago para soportarla? ¿Verdad? Bueno, encontrar maneras de soportar y maneras de decir las cosas también para ser comprendido. Bueno, creo que es muy amplio también lo que plantea la esposa de Johnny, ¿verdad? Una señora que, pobre Johnny, más vale que la ames, ¿sabes? Si la ames bien y aprender rápido.
Yo creo que es importante lo que acabas de decir, Santiago, y que se suma, todo suma, ¿no? En este aspecto, que el ejercicio del amor perfecto que lo vamos a disfrutar en la presencia del Señor, pero acá podemos ir creciendo en la perfección que tiene las particularidades de los que tenemos a nuestro alrededor para amar, ¿no? Entonces, el primer caso en este, como vos decías, a nuestra esposa, ejercitarnos, conocer bien lo que dice 1 Corintios 13 y ver qué aspectos son los que cada uno tenemos que ir puliendo, pero ir trabajando porque, a ver, cuando la meta es más alta va a ser aquello en lo cual voy a llegar. Cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra meta va a ser parecernos más a Cristo y que seamos un reflejo más, que vean a Jesús en nuestras vidas. Así que, bueno, creo que esto que has compartido ha sido bárbaro y que, bueno, Johnny, espero que sea de bendición para tu vida y para cada una de la vida de nosotros también. No sé si hay algo más, y si no hay algo más, damos lugar a Néstor y recordamos que mañana tendremos a las 10 de la mañana, se va a pasar un rato el ID para tener la Cena del Señor, por este medio también. Así que, bueno, estamos aprendiendo muchas cosas de todo esto y hemos sido bendecidos, Santiago, nuevamente lo digo, con aquello que el Señor ha puesto en tu corazón para compartirnos. Gracias. Yo soy bendecido. Yo he sido bendecido. Bueno, gracias. Bueno. Eso es lo que decía el boxeador. Más bienaventurado es dar que recibir. Claro, sí. Bueno, Néstor, si querés terminar ahora con una oración, si te dejan. Bien. Debemos aprender a amar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para poder aprender a amar. Bien. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque lo has permitido una vez más, Señor, poder tener esta comunicación, Señor, en la distancia, poder comunicarnos, poder, Señor, aprender más de tu palabra. Y gracias, Señor, te damos porque cada palabra tuya, Señor, cada palabra tuya es un aliento para nuestros corazones. Y es un desafío para cada uno de nosotros, Señor, poder seguir cambiando y cambiando cada vez más, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Bendice mucho a nuestro hermano Santiago. Bendice a cada hermano en cada punto del país, Señor, que predican tu palabra, que enseñan tu palabra, Señor, y calientan a través de tu palabra, Señor. Te alabamos y te damos gracias, bendito Dios, y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Nuevamente, muchas gracias a todos los que pudimos estar presentes. Que Dios los bendiga muchísimo. Y nuevamente, Santiago, a vos, gracias por traernos el mensaje realmente para que estábamos necesitando seguramente cada uno de nosotros para los cambios que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Y gracias por los que estuvieron. Me da mucha alegría verlo a mis primos, a Dani y a Jaira, verlo a Guillermo, bueno, ver a Roberto, que somos colegas en la profesión y hermanos en Cristo también, que he estado, y bueno, todos los que han estado y algunos se tuvieron que ya ir, así que... Poner en chat, a ver si... ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Bueno, está bien. A mi primo, a Dani y a Yajair los tuvimos hace un tiempo también compartiendo aquí en Misiones la Palabra de Dios. Así que, bueno, damos gracias por todo esto. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, lo escuché. ¿Ahora me escuchás? Mira, he estado viendo a Javier y a la esposa ahí, aparte de verlo a Néstor, a David también, y me pareció, lo vi a Arturo también. Sí, apareció, también. También estaba... Bueno, yo quiero darles gracias acá, porque a lo mejor te lo dije a vos, pero a toda la iglesia, el tiempo que pasamos juntos allá. Bueno, ahí estoy viéndolo ahí a Javier y a su esposa, gracias porque han sido de bendición para nuestra vida ustedes. Ustedes han sido de bendición para nosotros. Así que muchísimas gracias. Compartir este tiempo acá también ha sido muy bueno para mí, conocerlo Santiago, realmente...
Bueno, me sorprendió el cordobés que no habla cordobés, pero quiero mandarle un saludo grande y tengo gente conocida allá. Ya voy a ver si lo puedo hacer poner en contacto con... Están en Orlando, están cerquita de ahí, creo que están a 1 hora de él, más o menos, pero... Sí, Orlando a media hora lo tenemos. A media hora lo tenés. Bueno, ya voy a ver si te puedo poner en contacto con un hermano muy querido que tengo allá. Bueno, ¿cómo no? Yo creo que va a ser de bendición para los dos. Qué bueno, sí, con todo gusto. Gracias, gracias. Ahí Robert tiene mi contacto, ahí le pide, por favor, sí. No hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Una bendición haber participado en esta noche con ustedes acá, realmente. Bueno. También les quiero decir, si alguna vez alguien llega a venir a Orlando, acá al parque de Disney, es pecado venir a Orlando y no venir a la iglesia a visitarme. Está bien, está perfecto. Cuando se vaya el coronavirus, vamos a ver. Ahí está. Bueno, cuando baje el dólar. Bueno, che, cuando el dólar baje de los 100, ahí vamos. También, eso. Está más difícil que el coronavirus. Eso está más difícil. Bueno, está bien. Bueno, che, muchos cariños a todos, muchas bendiciones. Te cuento también, Santiago, que dentro de todos los que están, también está un hermano que con vos pudimos compartir muchas cosas de chicos, y también está un hermano que muchos años me tardó duro como talón de oso para llevarlo y volverlo, ahí se está riendo. Se llama también Roberto, ¿viste? Está Roberto Conti. Roberto es un hermano muy querido, pero bueno, está caminando junto al Señor justamente por aquello también que podemos hacer de acompañar y persistir, ayudando a hermanos, ¿no? Así que qué aliento que da todo lo que has compartido hoy, y bueno, renueva las fuerzas en todo lo que significa servir y buscar al Señor en su dirección. Amén. Bueno, Roberto, bien, para adelante. Bueno, chicos, los despedimos, que Dios los bendiga un montón, y bueno, seguramente Santi y Guillermo en algún otro momento les pediremos nuevamente que traten de acompañarnos, que nos han bendecido el tiempo que pudieran compartir la palabra de Dios con nosotros. Nos vemos entonces. Amén, gracias. Chau, Guille. Dios te bendiga. Chau, chau. Chau, gracias.